Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Tenemos 11 personas, son las 4:23, entonces pues vamos a dar inicio a nuestra actividad. Entonces, en pantalla ustedes tienen nuestro gestor de bases de datos SQL Server. El cual, como veníamos hablando, pues funciona muy similar a lo que nosotros veníamos trabajando con MySQL, ¿cierto? Nosotros tuvimos una actividad el día jueves, el día martes, ¿cierto? Con respecto a eso, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud al respecto? Ok, eso es todo claro. Vamos a continuar por acá. Y nos vamos a centrar entonces en hacer un ejercicio completo con una base de datos. Sí, vamos a mirar toda esa parte. El día jueves vamos a mirar disparadores, procedimientos almacenados, vistas. Y ya quedaríamos, digamos así, listos para poder trabajar. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Discúlpeme un segundo. Entonces vamos a comenzar acá. Recordar que siempre nosotros debemos iniciar teniendo un nuevo query. Vamos a crear entonces aquí nuestra base de datos. Lo ejecutamos. Nos está diciendo en este momento que ya está listo. A partir entonces de esto, recordemos que es muy importante que ustedes ingresen a la base de datos, la utilicen. Entonces, recordar que lo podemos hacer de dos formas, utilizando el comando use, ¿cierto? O desde aquí, en la parte gráfica, seleccionar nuestra base de datos. ¿Sí? Voy a ejecutar. Y ya estamos en nuestra base de datos. Recordemos que aquí el punto y coma puede omitirse si se desea. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, acá tenemos algo que es bastante útil que serían los comentarios. Entonces, vamos a decir que esta base de datos información de vehículos. Me ocurre esta parte así. Entonces vamos a comenzar a crear las tablas, a crear las relaciones, a hacer consultas, todo el CRUD nuevamente, para que nos quede claro, para que no haya ninguna duda al respecto. Entonces, yo comenzaría aquí a crear nuestra tabla. Vamos a hacer esto, create table, no sé, vehículos. Bueno, vamos a ver cómo nos fue con la tarea. Vamos a ver por acá, por acá, por acá. Pavel, buenas tardes. Pavel, ¿nos escucha? Bueno, creo que Pavel dejó la conexión ahí abierta y ya. Ok, Kevin Andrés, ¿nos escuchan? Sí, señor. Kevin, ¿cuál es el comando que reemplaza el autoincrement que utilizábamos en MySQL?
Profe, eso lo tenía anotado en un blog de notas y no sé qué lo hice. Qué pena, no lo escuché bien. Es que lo tenía anotado en un blog de notas y no sé, puedo revisar en el foro, pero pues ahí lo comenté. Ok. Juan David Ávila. Señor, ¿Qué comando utilizamos nosotros para reemplazar? Ah, ok, Pavel, entonces antes de Juan David, ¿qué comando utilizamos para reemplazar eh, el autoincrement en SQL Server? Profe, ya revisé, bueno, ¿lo puedes ver? ¿Sí, Kevin? Pues el que lo reemplaza es el identity. ¿Señor? ¿Me repite, Kevin? Qué pena, no lo escuché bien. El que lo reemplaza es el identify. Identify. No. No, 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 casi cercano, pero no. Juan David, ¿lo saben? Ninguno hizo la tarea. Bueno, si yo quiero el autoincrement, sí, Pablo, ¿cómo Profe, hacemos, señor? Sí, yo Daniel. también yo también consulté y es el Identity. Exacto, por ahí Nicolás nos decía, muy bien, Daniel. Entonces, es el identity. Si yo quiero que un campo crezca de una unidad en una unidad, aquí no voy a utilizar el autoincrement, sino utilizamos el identity. Entonces yo digo que, por ejemplo, en este caso, que sea un tipo primary key, que sea identity. Le estoy diciendo, oiga, tiene que ser único y tiene que crecer a medida que vayamos haciendo los registros. Ok, vamos a colocar aquí la marca del vehículo, que sea el tipo varchar, no sé, unos 40, que no permitan nulos, ¿cierto? Vamos por acá, discúlpenme 2 minuticos. Bueno, entonces, listo. Vamos por acá, a ver, vamos a decir, eh, no sé, un carro tiene un modelo, ¿cierto? Un modelo que también sea varchar. eh, un vehículo puede tener una línea, aunque en línea, vamos a dejarlo, que no permita, que permita nulos.
porque puede ser que algunos vehículos, no sé qué tan equivocado esté, pero creo que las motos no tienen línea, creo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a dejarlo así como para que si tiene la opción o no la tiene, pues vamos a verificar en ese caso. Listo, ahí ya tenemos una información, a ver, no sé, la placa. En este caso, vamos a dar la placa en un varchar de 6 para que escriban, no, vamos a dejarlo de 7 para que le coloquen todos el guión. ¿Sí? Y este sí tiene que no permitir nulos. Color, sí. Válido, gracias, Pavel. Cilindraje, Señor. cilindraje o potencia. Cilindraje, sí. Listo, yo creo que así. Vamos a, mientras tanto, a ver. Ok. Listo. ¿Cómo yo podría relacionar aquí el vehículo? Entonces, no sé. Vamos a colocarle propietario. ¿Cierto? Create table. Propietario. Entonces, aquí vendríamos con esa pregunta que no nos puede dejar dormir. Un propietario o una persona puede tener uno o muchos vehículos o un vehículo puede ser tenido por una o muchas personas. Una persona puede tener uno o muchos vehículos. Sí. ¿Quién más iba a decir? Yo pues también iba a decir lo mismo, pero digamos en el caso de los vehículos es de tenerlos como propietarios o digamos conductores. Sí, miren que entonces ahí habría otra. Si no estoy mal, yo creo que un vehículo se puede colocar a nombre de dos personas. Ya nos tocaría mirar a nivel legal, incluso por acá nos dicen que hasta tres. O sea que entonces nos tocaría mirar cuál sería la cardinalidad o si vamos a mantener esas dos opciones, ¿sí? Desde el nivel legal, entonces tendríamos que romper esa relación de muchos a muchos. ¿Poner una tabla intermedia? Exacto. Entonces, podemos hacerlo de las dos formas. Vamos a asumir en este caso para que no se nos extienda, porque el tiempo aquí pasa volando. Vamos a asumir que en Colombia o en Chiquinquirá solo una persona puede ser dueña de un vehículo. Entonces, pero esa persona puede tener muchos vehículos. O sea que entonces aquí vamos a agregar ese campo. Entonces diríamos que codario de tipo entero y que no permita nulos. Bueno, entonces vamos a ver con los datos del propietario, que en este caso voy a utilizar su documento de identidad. Entonces vamos a utilizar un BIC, ¿cierto? Porque recordemos, y ustedes que son bastante jóvenes, sus cédulas son de 10 dígitos. Entonces ahí excederíamos la capacidad del número entero. Entonces, begin, que sea una llave primaria, ¿cierto? Primary key. Vamos a colocarle nombre del propietario. Vamos a echar de 40, número de 60 para escribirle todo ahí, no tener otro campo, que no permita nulos.
Listo. Vamos a colocarle acá. ¿Qué otra cosa? No sé, edad puede ser. Lugar de residencia, entonces lugar de residencia. Aquí me falta una coma. Listo. Lugar de residencia. Marchar de 40. Ya. Bueno. Y voy a agregar algo acá más. Voy a crear otra tabla por acá. Aunque no es muy útil, pero quiero que veamos una de esas relaciones entre tablas. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces aquí vamos a esta que se llama tipo doc. Entonces, ¿qué tipos de documentos existen en Colombia? Sería Cédula como la cédula y la cédula de extranjería, extranjería, algo así. Sí. pasaporte, Entonces, tendríamos cédula de extranjería, cédula de ciudadanía, pasaporte, ¿sí? ¿Qué otro? Digamos que tarjeta de identidad, pues existe, sí, pero no sé si un menor de edad puede ser dueño de un vehículo, no lo sé, pero vamos a contemplarlo ahí. Registro civil, ¿sí? Esos podrían ser los tipos de documentos que podamos tener en Colombia, ¿no? Hablando de Colombia. Listo, entonces, ¿por qué hago esto? Porque, y viene la pregunta, ¿una persona puede tener dos tipos de documento de identidad? En Colombia, bueno, ya con la aclaración. En teoría no, ¿cierto? Porque para niños menores de 7 años, el documento de identidad válido sería el registro civil. Para niños entre 7 y 17 años sería tarjeta de identidad. Y para mayores de 18 años, nativos de Colombia o nacidos en Colombia, es la cédula ciudadana. Válido, el documento válido, ¿no? Y para los extranjeros, pues sería el pasaporte o la cédula extranjería, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo tener dos tipos de documentos válidos, ¿no? Estoy hablando de válidos. Yo no puedo tener dos tipos de documentos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, lo que podemos hacer es que un tipo de documento puede ser tenido por muchas personas. Bueno, entonces por acá vamos a crearle tipo doc. ¿Sí? Para poder hacer otra relación más allá. Entonces, tipo doc, que sea una llave primaria, que sea autoincrementable, identity, y la descripción. Que sea varchar
Epa. Listo. ¿Fue como su merced hizo la relación? Señor. ¿Cómo su merced hizo ahí la relación? Un tipo de documento, todavía no lo he hecho, ¿no? Un tipo de documento, pero Sí, la sí. establecí. Un tipo de documento puede ser tenido por una o muchas personas. ¿Sí? Entonces, señor. No sé que nos iban a preguntar algo, pero ok. Listo. Entonces, ¿dónde íbamos? Por acá. Ok. Entonces ya tenemos esas 3 tablas. Listo. Resulta que las voy a crear al tiempo, para ahorrar tiempo. Sonó como algo redundante, pero bueno. Listo. Ahí tenemos las 3 tablas ya creadas. Voy a actualizar por acá, me voy a mi base de datos, voy a la base de datos que se llama clase, voy a las tablas. Y acá tenemos mis 3 tablas. Recordemos que SQL Server siempre le va a agregar el prefijo DBO punto. Pues DBO punto propietario, DBO punto tipo doc, DBO punto pay. Listo. Yo ya tengo las tablas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos decía ahorita Daniel. Vamos a crear las relaciones. Yo ya sé cómo van a ser las relaciones. Entonces, vamos a crearlas, ¿cierto? ¿Y cómo se crearían? Igual que hacíamos ¿cómo se llama? En MySQL. Entonces, alter table, el nombre de la tabla. Entonces, como yo sé que esta es la que va a llevar muchos y esta es la que va a llevar muchos, pues esos son los que voy a modificar. Entonces, vamos con esta aquí. Hot tipo doc. Incluso, si no, pues entonces, ay, bueno, pregunta. Vamos a ver, vamos a dejarla libre. ¿Cómo hago para utilizar el comando describe o el describe en SQL Server? ¿Cuál sería ese comando que me permite hacer eso? SP-Help. Creo que Lorena, ¿me repites por favor? SP-Help. SP-help. ¿Así? Sí, señor. Listo. Vamos a ejecutarlo a ver. Ay, mira, ese no lo conocía. Muchas gracias, Lorena. Excelente. No lo conocía, pero hay otro que es más cercano. Pero mire, bueno, gracias aquí a Lorena, ella nos dio un comando nuevo que podemos aprender y miren que nos muestra información de todo lo que nos aparece acá, ¿sí? Es de pronto muy extenso, ¿sí? Pero mire, él nos muestra el nombre del objeto, quién es el propietario y el tipo de objeto. Entonces nos dice que propietario, ¿cierto? Perdón, sí, la tabla propietario o el objeto propietario, el propietario, valga la redundancia, sería DBO y el tipo de objeto es una tabla de usuario. Él lo contempla así, ¿sí? Y mire, nos da quiénes son las llaves primarias, ¿sí? ¿Qué vistas tenemos? O sea, una información bastante pormenorizada. Muchas gracias, Lorena. Excelente comando. No lo conocía, pero yo les iba a presentar, era otro, muy similar. Yo pensé que Lorena no lo iba a decir. Columns, ¿sí? SP columns y aquí vendría el nombre de la tabla. Entonces vendría, por ejemplo, propietario. Vamos a ejecutar y acá tenemos casi nuestro describe, casi. Porque es que mire que este señor como que nos está dando más de lo que pedimos. ¿Listo? Entonces, miren que acá sí tenemos un poco más
cercano. Y mire que aquí nos dicen que la tabla clase, el propietario, el nombre del propietario, el nombre de la columna, el tipo de dato, el nombre del tipo de dato, ¿sí? El nombre del tipo de dato, begin, varchar, in, varchar, in. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. Mire. Y otra serie de información, la precisión, la longitud, la escala, un poco de datos que, si les soy sincero, normalmente uno no utiliza, pero nos interesa aquí esta parte. Entonces, miren que ahí tenemos, ¿sí? Entonces, yo voy a escribir por acá que este va a ser el comando, pues, comando para describir una tabla. Listo. Y este podría ser como un comando para conocer propiedades de los objetos. Voy a copiárselos por acá en el chat para que lo tengan por ahí. Listo. Entonces, miren que hay comandos que no nos dan la misma información, pero pues algo es algo, diríamos ahí en ese caso. Algo es algo. Entonces, pues nada, vamos aquí a continuar. Listo. Entonces vamos a crear las relaciones, ¿no? Entonces vamos a modificar la tabla propietaria. Si a mí se me olvidó ese comando, ¿sí? Pues yo hago una más fácil acá. Le digo propietario, doy en el más, voy aquí a columnas y aquí aparece todos los campos. Entonces me queda un poco más fácil, ¿sí? Lo puedo ampliar un poquito más si ustedes desean. Y comienzo entonces a hacer. Entonces le digo alter table, propietario, adiciones, llave foránea. ¿Cuál es la llave foránea que vamos a adicionar? Se va a llamar code tipo doc, ¿cierto? Code tipo doc, ¿qué más? Modifique la tabla propietaria y adicionar la llave foránea code tipo doc, que hace referencia, o hagámoslo aquí abajo, para que ustedes lo vean mejor. Referencias, que hace referencia a la tabla, esta debe ir relacionada con la tabla, no, perdón, sí, con la tabla tipo doc. Entonces, que hace referencia a la tabla tipo doc en el campo code tipo doc. No lo voy a ejecutar todavía, la vamos a copiar por acá. Y ahora vamos a modificar en la tabla vehículo, creo que es. Sí, entonces vamos a desplegar por acá vehículo, ¿dónde está vehículo? Listo, vamos por acá a vehículo. Y vamos a hacer lo mismo. No las he ejecutado todavía. Entonces, vehículo, porque quiero hacerlo al tiempo. Entonces, vehículo, voy a adicionar la llave en code propietario. Entonces venimos acá, code propietario, que hace referencia a la tabla propietario, porque dijimos que una persona podía tener uno o muchos vehículos, ¿cierto? En el campo code propietario. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo. Miren que no hay nada novedoso en esto, ¿sí? A diferencia del comando columns, ¿sí? Que ese sí. De resto, no hay nada más diferente en este caso. O sea, todo igualito como lo veníamos trabajando, como lo veníamos a adelantar. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo, lo selecciono F5 y nos está diciendo que hay un error. Listo, vamos a mirar a ver qué es el error que nos aparece acá. Y nos dice que no se encuentra el objeto vehículo. Este puede que no exista. Es que es vehículos. Listo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Creo que ya lo había tomado.
Vamos a verificar. ¿Cómo hacemos para verificar? Entonces, por aquí hay algo que se llama las keys, ¿sí? Y mire que entonces ya tenemos las llaves ahí, ¿sí? Vamos por acá aquí en estas keys, si tiene esta, y vamos por acá a la otra tabla que no hemos abierto, en keys, tiene esta. Listo. ¿Cómo hacemos para verificar también? Que era lo que yo les decía en el video. Entonces, aquí en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir por acá donde dice Database Diagrams, clic derecho, New Database Diagram. Le decimos que sí, que deseamos crear uno. Adicionamos las 3 tablas y vamos a verificar si nos aparecen las relaciones, si lo hicimos bien, y si no nos toca mirar a ver cómo lo hacemos. Entonces, mire que nos creó una relación. No. Listo, acá tenemos, entonces lo acomodamos bien acá. Mire que sí nos creó una relación doble vez, entonces vamos a borrarla. Le decimos que sí. Listo. Pero nos falta crear la otra relación. Nos falta crear la otra relación que no nos la tomó. Entonces volvemos acá, esa es la ventaja, mire. Entonces nos tomó la relación de tipo doc a propietario. Tipo doc a propietario acá. Entonces vamos con esta. Y aquí sí tiene un error, nos dice que column propietario no es... Ay, caramba, vamos a ver si es que no son iguales. Vamos a verificar acá. Code propietario, con razón. Es begin y el otro creo que lo dejamos in. Sí, con razón. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Yo puedo hacer clic derecho acá. Perdón, acá vamos a mirar. Modify, ¿cierto? Y aquí me voy entonces a este y le digo que sea un begin. ¿Listo? Le doy cerrar, le doy guardar, le digo que sí. Caramba. Cerramos esto por acá, este diagrama, a ver si es que es eso. Decimos que no. Y vamos a verificar a ver si nos deja modificar. Entonces, modify, begin. Y le decimos que guardar. No, definitivamente no nos deja. Pues nos tocó hacer como la más difícil o la más rápida, que sería eliminarla y volverla a crear. Listo, con eso ahí aprovechamos para utilizar el drag. Ok, entonces, ¿dónde es que tenemos que cambiar? Acá, por propietario in, no sería in, si es en este, sino begin. Begin, listo. Entonces, vamos a eliminar aquí nuestra tabla, le decimos drop table, vehículos, la eliminamos y lo que hacemos es volverla a crear. ¿Sí? Digamos que con SQL Server agilizamos o tenemos bastante, ¿sí? Ahorramos bastante tiempo. Lo ejecutamos, nos dice que ahora sí bien. Listo, vamos ahora nuevamente a crear nuestro diagrama. Agregamos las 3 tablas. Creo que nos toca volver a borrar la otra relación porque la creamos doble vez. Sí, mire, ahí nos aparece doble vez. Entonces venimos por acá. Eliminamos esta. Decimos que sí. Y ya tenemos entonces, vamos a ubicarlo por acá de la mejor forma. Listo. No es necesario acomodarlas. Yo lo hago por estética. ¿Sí? Pero no es necesario que la acomodemos de una forma adecuada. ¿Sí? Listo. Ahí en ese caso yo ya tendría mi modelo entidad relación, ¿cierto? Ahí tendría mi modelo entidad relación. Entonces le vamos a dar guardar, salimos de acá, le decimos que sí, y lo guardamos como mirror-class. ¿Es obligatorio llamarlo así? No. No es obligatorio. En ningún momento, no es obligatorio.
Listo, seguimos por acá. Bueno, ahí ya tenemos entonces nuestra tabla creada con nuestras relaciones. ¿Tenemos dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Listo. Creo que no hay dudas, no hay preguntas. Todo está claro, excelente. Mejor con eso avanzamos más rápido. Entonces, vamos ahora a poblar ¿cómo se llama? Nuestras tablas, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es utilizar el insert. Miren que hasta el momento ya hemos utilizado bastantes partes del CRUD. Creamos la base de datos, el create, utilizamos el drop down, utilizamos el alter table, aunque no hace referencia o no es puntual del CRUD, pero está. El read todavía no hemos llegado a él, que es el select, el update y el delete, ya lo vamos a utilizar también, ¿cierto? Entonces, y hemos utilizado nuestro DDL y nuestro DML, ¿cierto? El lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje D. ¿Se acuerdan qué era DDL y DML? El lenguaje modelado de datos. Exacto. Entonces, vamos a utilizar los dos, porque los tenemos que utilizar, ¿ok? Vale, listo, vamos a poblar nuestra tabla. Entonces, recuerden siempre que yo cuando vaya a insertar información, tengo que insertar información primero en las tablas que tengan la relación 1, porque si no, no vamos a tener datos para la tabla donde está la relación muchos. Entonces, lo primero, miren que aquí sería algo como en cascada. Porque si yo voy a insertar datos en vehículo, necesito tener el propietario. Y si voy a ingresar datos en propietario, necesito tener un tipo de documento. Entonces, esta sería la primera. Vamos a ir. Entonces, insert into por acá, ¿dónde está? Tipo. Columnas. Ok. Listo. Insert into columns. Perdón, tipo doc, en los campos. Aquí me toca hacer referencia a los campos, ¿por qué? Porque recordemos que code tipo doc es autoincrementable. Entonces yo le digo que solo me va a afectar en el campo descripción, aquí no lo da. Miren que SQL Server es alcahueta, nos da a nosotros toda la información así rápida, entonces nos ahorra bastante trabajo. Listo. Recuerden que varchar ¿cómo se llama? En SQL Server debe trabajarse con comillas sencillas. ¿Sí? Digamos que lo toma como un char comparando en MySQL. Listo. Entonces, vamos a decir que el primer tipo de documento de identidad va a ser, comencemos por los pequeños. Entonces, registro civil. Copiamos acá rápido. El siguiente va a ser tarjeta de identidad. Dimensional, common. El siguiente sería cédula de ciudadanía. Y el otro sería cédula de extranjería. Y por último, sería pasaporte. Lo voy a hacer todo de una como para agilizar. Pasaporte. Listo, punto y coma. Lo seleccionamos acá. Lo ejecutamos y ahí tenemos nuestras 5 columnas afectadas. 5 registros que acabamos de insertar, ¿cierto? Y vamos a verificar si realmente esto está en la base de datos. Select, asterisco from, el nombre de la tabla que sería tipo doc. Lo ejecutamos y acá, entonces tenemos nuestra información, ¿cierto? Acá tenemos nuestra información. Tenemos los 5 registros y cada uno de una forma diferente. Listo. Vamos a utilizar acá nuestro delete.
Entonces, a ver, miremos por acá a quién le damos la suerte. A ver, alguien que no haya participado. Dubán, ¿nos escucha? Dubán Snyder. Bueno, creo que no nos escucha. A ver. Andrés Felipe Pachón. Creo que tampoco. Sí, señor profe, ¿qué tal? Listo. ¿Era la pregunta? Listo. No, todavía no la he hecho. Ok. Necesito que me dicte cuál sería la sentencia ahí para borrar el tipo número 3, la cédula de la ciudadanía, porque resulta que nos quedó mal escrito. Necesito borrar ese. Uy, no sé, no me acuerdo. Señor. La verdad no me acuerdo. Ojo, ojo, porque eso ya lo habíamos visto. Entonces, delete from el nombre de la tabla tipo doc, ¿cierto? Donde el campo ya de primaria, code tipo doc, sea igual a 3, que es el que estoy pidiendo borrar. ¿Sí? Y ahí estoy borrando un dato, eliminando un registro. Lo ejecutamos y me dice que correcto. ¿Qué va a pasar si hago lo siguiente? ¿Qué va a pasar si hago lo siguiente? Esperen, por acá la copiamos. Si yo en este momento ejecuto esta sentencia, ¿cierto? Bueno, pero antes de esto, para que quede la pregunta completa. Listo. Ahí tenemos ya que nos eliminaron el registro número 3, ¿cierto? Si yo ejecuto esta inserción de información, ¿qué código tomará cédula de ciudadanía? ¿El 3 El 6. o el 6? El 6. ¿Por qué el 6, Daniel? Porque el 3 ya ha sido eliminado, ya no volverá a tomar en la tabla. Sigue consecutivamente, 6, 7, 8. Exacto, muchas gracias, Daniel. Porque él, en este caso, no diferencia, ¿sí? Para él, ya los 5 anteriores están usados, ¿sí? Entonces, él tiene que comenzar con el 6. Listo, entonces vamos por acá, lo ejecutamos y vamos a verificar que lo que nos dijo Daniel es cierto y totalmente cierto, ¿sí? Listo, pero si yo quiero, resulta que ustedes me dicen, no, pero venga, Edison, yo no necesito ver ese salto de registros ahí porque 1, 2, si de pronto alguien escribe el 3, va a generar un error, yo necesito reiniciar esa tabla. ¿Cómo hacemos para reiniciar que nos comiencen los registros desde 1 otra vez? ¿Quién recuerda? Truncate. Truncate. Exacto, Oscar. ¿Y cómo sería el truncate? ¿Cómo se utiliza el truncate? Uy, profe, la verdad aquí no lo encontré si será igual. Igualito, dígamelo como lo recuerda en MySQL. Es igualito. Truncate table y el nombre de la tabla. Punto y coma. Listo. Lo ejecutamos y nos dice que... bueno, no nos lo deja aplicar. ¿Sí? Entonces, aquí nos salió un problemita. No quiere decir que la sentencia esté mal, no. Lo que pasa es que como tiene una llave foránea, él dice, ojo, espere porque usted se está conectando ahí. No puede hacer eso. ¿Sí? No puede hacer eso ahí. Porque él, digámoslo así, se sobreentiende, o él mismo dice, no, venga, usted probablemente tiene datos, o lo más seguro es que tenga datos, no puede borrar. ¿Listo? Entonces miren que no nos deja borrar. O sea, para reiniciar toda esa tabla nos tocaría
eliminar la tabla, eliminar la relación, eliminar la tabla y volver a iniciar. ¿Listo? Pero entonces recordemos que sí existe ese comando y funciona igualito. Son muy pocos los comandos que cambian en la sintaxis SQL entre MySQL y SQL Server, ¿sí? Y este se maneja igualito. Por eso les decía, miren que aquí nosotros estamos avanzando mucho más rápido. Mucho más rápido, ¿por qué? Porque ustedes todos los comandos ya los conocen, ¿sí? Que algunos cambian, unos poquitos, ¿sí? Entonces eso, permítanme un minuto. Bueno, seguimos por acá. Listo, ¿dónde íbamos? A ver, bueno, entonces estamos hablando de que el truncate no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Entonces, eso es importante que lo analicemos, ¿sí? Lo tengamos en cuenta, porque algunos comandos no es que estén mal escritos, muchachos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Los errores. Esto no es un error de sintaxis, ¿sí? Que cuando nos dicen syntax error, ¿sí? Syntax error es un error de sintaxis. En este caso, no lo es. En este caso, lo que nos dice a nosotros es que es un error, pero ya a nivel de la ejecución, ¿cierto? Y nos dicen por qué, ¿sí? Ustedes que son excelentes en el inglés, ahí ustedes lo pueden interpretar, entonces ustedes lo traducen, lo revisan, ¿cierto? Ahí lo tienen, ¿vale? Entonces miren que ya hemos hecho otros comandos que hemos repasado. Otros comanditos que hemos repasado, ¿listo? Listo, entonces continuamos. Bueno, ya insertamos el primero, no vamos a apurarnos porque ya. Listo, venimos por acá, inserinto, ¿cuál sería la siguiente tabla que debemos insertar? Propietario. Entonces, inserinto propietario. A ver, en este sí podemos utilizar de una vez el values, porque no tenemos
llave, un auto incremental, ¿sí? Entonces lo tenemos acá. Listo. Entonces vamos a escribir rápido. Voy a utilizar sus nombres acá de las primeras personas que me aparecen en pantalla. Entonces, code propietario, vamos a decir que tiene el documento 123, coma, el nombre sería Andrés Pachón, coma, vamos a copiar acá, 1, 2, 3, 4, sería, pero espere que me faltan más datos, sería edad, digamos que tiene 20 años, y el lugar de residencia, vamos a decir que es Chiquinquirá. Y el tipo de documento, entonces él tendría tarjeta, cédula sería el 6. Listo, vamos por acá, copiamos estos datos acá rápido. Pues viene como, vamos a decir que la siguiente persona que nos aparece acá es Carlos Batanero. Pero vamos a decir que él es menor de edad, entonces que tiene 15 años y que vive en, no sé, Quípama. Entonces, él en ese caso sería, vamos a mirar por acá, que el código es el de, ahí sería tarjeta de identidad, o sea, tendría que tener el número 2. Listo. Vamos por acá, copiamos esto rápido. La siguiente persona sería 333. 333. Listo. Aquí diríamos que esta persona sería, a ver quién se aparece acá, Daniel Gómez. No sé si que Daniel Gómez tiene 6 años y que vive en México. Pues él sería vamos a ponerlo con pasaporte. Listo. Vamos por acá, otra persona, que sería Vanessa Ruiz. Vamos a decir que ella tiene, acá, por si vamos a decir que ella tiene 6 años también, pero que es de Colombia. Entonces vamos a decir que es de Bogotá, o que está viviendo en Bogotá. Pues en este caso, el registro civil sería el código 1. Listo. Voy a repetir estos datos rápido acá. Para agilizar. Listo. Entonces, 1, 2, 3. Vamos a decir que esta persona, que es un homónimo, tiene 15 años, está en Cúcuta, y el tipo de documento es cédula extranjería 4. Esta persona por acá, que tiene 3 años, está en Saboya. Y el tipo de documento va a ser registro civil. Tenemos otra persona por acá, que va a tener 25 años, está en Chiquinquirá y tiene cédula social. Y esta otra persona, vamos a colocarle así, que se repita más o menos ese dato. Listo, vamos a hacer esa inserción masiva de datos. Nos dice que registraron 8, o que se hizo la inserción de 8 registros. ¿Sí? Listo. Ok. Verifiquemos. Select asterisco from propietario. Listo, ahí tenemos los registros. Pero bueno, vamos a mirar acá a ver. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, resulta que yo quiero quiero hacer operaciones matemáticas con estos datos. Listo. Entonces, listo. ¿Quién recuerda? Vamos a sumar todas las edades. Yo quiero sumar todas las edades ahí. ¿Cómo sería cómo se llama ese proceso? Las edades de los propietarios. ¿Cómo sería? Select asterisco sum. Asterisco sum. La tabla. Propietario, ¿sí? El alias, haz suma. ¿Cuál es el campo, profe? Sumar. Edad. Sí, el campo de edad. ¿Así? No estoy muy seguro, pero más o menos. ¿Sí? Bueno, sería select sum, sin el asterisco, el nombre del campo, que en este caso es edad, entre paréntesis. Si le quiere colocar el nombre, haz suma, que venga desde la tabla from, el nombre de la tabla. Así, ¿sí? Sí, señor. Listo. Pues vamos a ejecutar esta primera. Ahí tiene un error. Mire que nos dice un error de sintaxis cerca a la palabra sum. ¿Sí? Vamos a mirar. Nos da. Pero hay algo diferente. Yo estaba esperando que nos saliera error, pero no nos salió error. ¿Por qué? Recuerden que en MySQL yo no puedo dejar este espacio acá. Tiene que ir así. SQL Server es más benevolente con nosotros y nos permite el espacio. Entonces, miremos que aquí ya estamos haciendo operaciones matemáticas con los datos que tenemos. Entonces, venimos por acá. A ver, ¿dónde estábamos? Listo. Entonces, ahí ya tenemos nuestra suma. Yo puedo copiarlo y ahora lo que vamos a hacer no es la suma, sino el promedio. ¿Y recuerdan cuál es el comando de promedio? VG. ABG. Listo. ¿Y recuerdan cuál es el comando para contar? Count. Count. Vamos a ejecutarlas las tareas al tiempo, a ver qué pasa. Entonces, miren. Bueno, pero no, pues cambiémosle el nombre. Promedio, y aquí sería conteo. Que es diferente la suma a contar, ¿no? Entonces acá tenemos. ¿Listo? Tenemos que la suma de las edades de los propietarios, de los 6 propietarios que nosotros tenemos, de los 8 propietarios, ¿sí? De los 8 propietarios la suma de los 8 propietarios es 96 y el promedio de edad es de 12, o sea, es un promedio de edad bastante pequeño, o sea que diríamos que de las 8 personas, la mayoría son menores de edad. ¿Sí? Ese podría ser una conclusión a nivel estadístico.
Entonces miremos que ahí nos sirve para trabajar con todo eso. Sin ningún problema. ¿Cierto? Sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora o qué vamos a adelantar en este caso? No, bueno, vamos a borrar Listo, ya hicimos operaciones, ¿cierto? Ya hicimos operaciones. De las pocas que se pueden hacer. ¿Y por qué digo de las pocas que se pueden hacer? Recordemos que siempre, ¿cierto? Que siempre, o que es necesario que nosotros las operaciones las hagamos desde la aplicación, ¿sí? La aplicación de escritorio, la aplicación web, la aplicación móvil que vayamos a hacer, ¿sí? La aplicación que vayamos a hacer, ¿vale? Listo. Entonces, importante eso. Bueno, vamos ahora a hacer la inserción a la última tabla. Inserto. ¿Cuál nos queda? Vehículos. Vehículos. Inserto vehículos. Aquí me toca especificar los campos porque el code vehículo es autoincrementable. Entonces sería ¿dónde están por aquí los datos del vehículo? Acá entonces marca, coma, modelo, coma, línea, coma, placa, coma, cilindraje, coma, code propietario. Listo. Vehículos, ok, entonces values. Comenzamos a especificar, entonces la marca va a ser, no sé, Chevrolet. El modelo va a ser 2000, pero el modelo la dejé marchar. ¿Qué pasa? 2005. La línea va a ser Corsa. La placa, entonces, ABC 123. Cilindraje 1400. Y el código propietario va a ser el número 1. Vamos a por acá a otra marca, coloquemos, no sé, Mazda, modelo 2015. La línea va a ser Mazda 3, la placa. Cilindraje 2400 y el propietario va a ser la persona número 2. Vamos por acá. Voy a dejar otro Mazda, pero entonces en este va a ser un 323, que es un carrito más viejo. Este va a ser modelo 1300 y de la persona número 3. Vamos a colocar aquí la persona número 1, otro carro que va a tener un carro, no sé, un Renault, modelo 2010, va a ser un Renault Logan, la placa, este es, no sé, 1600, listo. Pero aquí hace falta una coma, listo. Creo que ya estaría bien. Nos dice que hay un error, color.
Color. Ay, nos falta color. Color va después de placa. Color. Cilindraje propietario. Entonces después de placa debemos colocar el color. Entonces aquí el color sería rojo. Vamos a ver. No, dice que hay un conflicto con la llave foránea. Ah, ok, claro. Claro, el conflicto está en que miren los códigos. Entonces, ¿qué falla ahí, no? Pues necesitamos los códigos. Select asterisco from propietario. Y entonces a partir de eso sí vamos a colocarle acá. Entonces, el propietario, aquí no sería, entonces sería 1, 2, 3, aquí sería el 3, 3, 3, aquí sería el 5, 5, 5 y aquí sería el 1, 2, 3. Listo, vamos a ejecutarlo a ver si ahora sí. Listo, por fin, claro, yo le estaba colocando unos códigos que no existían. Listo, entonces, listo. Vamos a verificar que los datos estén. Listo. Entonces, vamos a ahora hacer unas consultas no tan pequeñas, ¿sí? No tan simples. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, por acá, el like, ¿cierto? Yo quiero mostrar los nombres de los vehículos que tengan una T al final. ¿Cómo sería? Una T al final. Ojo, mostrar los nombres de los vehículos. Lo escribo por acá. Mostrar nombres de vehículos que tengan una T al final. ¿Cómo sería esa consulta? ¿Quién dijo yo? Esa sería, bueno, select asterisco from vehículos, donde where modelo es el campo propio donde No, la marca. ok, entonces campo marca Sí. like entre comillas simples el signo porcentaje que terminen, ¿sí? Entonces sería T, la T, y supongo que ya no más. Listo. No la voy a ejecutar todavía. ¿Están de acuerdo con Juan David? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué le modificarían? ¿Qué le arreglarían? ¿La dejan así?
No todos al tiempo. No sé si, porque podría ser también select, ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? puede ser, no sé, pero creo que puede ser select, el Sí. nombre de la columna, creo que es. Luego el front, la tabla, que sería vehículos. Y pues iría el where. Creo que ya el like. Marca. Nos dice por acá Lorena que marca, ¿así? Sí, señor. Ok. Listo, perfecto. Entonces la copiamos y la vamos a dejar otra sin marca, como nos ha hecho nuestro compañero. Listo, vamos a ejecutar la primera. Vamos a ver. Nos mostró la información. Esa sintaxis está mal, pero nos mostró la información. Vamos a mirar la segunda. Nos mostró también la información, aunque nos mostró solo la marca. Y vamos con la tercera. Ese sí nos generó un error de sintaxis. Entonces miren que esto es particular en ¿cómo se llama? En SQL Server. La sintaxis como tal, si nosotros revisamos, ¿cierto? Basados en lo que nos dice, digamos así, los cánones del lenguaje estructurado de consulta, ¿no? Que debemos tener en cuenta eso, ¿cierto? Entonces, lo que nos dicen nosotros es lo siguiente, ¿sí? Esta sería la estructura. Seleccionamos las columnas de la tabla donde, o sea que la sintaxis como tal es la que nos hacía referencia aquí nuestra compañera Lorena, perdón, no, Diego, ¿sí? Diego Fernando, con el aporte que nos hizo Lorena, ¿sí? Esa sería ¿cómo se llama? La sintaxis adecuada. Pero miremos que aquí también no la tomó, ¿sí? No la tomó ahí en ese caso. Profe, ejecuta esa, porfa, para mirar una cosa. Claro. Pero entonces yo estaría en desacuerdo con esa sentencia que nos propuso Juan David. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos decía a nosotros que debemos mostrar los nombres de los vehículos que tengan la marca. ¿Sí? Solo los nombres. ¿Sí? Entonces miren que ahí tendríamos esa información. Entonces es importante eso. Esta sería la forma canónica para poder trabajar con nuestras sentencias. El linear join, como lo veíamos la clase pasada, se maneja igual. Entonces, ojo, vamos a dejar hasta aquí, pero ¿cuál va a ser la tarea? Nosotros estamos a 1 o 2 semanas de presentar el segundo parcial del corte, ¿cierto? Entonces, el parcial va a ser en SQL Server. Lo más probable es que vayamos a hacerlo igual que el segundo parcial del primer corte, donde ustedes tuvieron que asistir acá y aquí delante mío hacen el parcial. ¿Sí? Entonces, lo más seguro, yo les estaré confirmando el día de mañana las fechas e igual. ¿Listo? Eso es lo más seguro. ¿O no lo más seguro? Lo fijo. ¿Por qué? Porque ya para el otro semestre debemos comenzar presencial 100%. Entonces,
debemos ir como haciendo ese retorno, ese cambio, ¿cierto? Que ya estábamos acostumbrados desde nuestras casitas a estar en las clases de forma virtual, de forma sincrónica, mediado por las TIC, a volver a nuestras aulas de clase. ¿Listo? Entonces, va a ser así. Por favor, repasemos bien porque veo todavía deficiencias en cositas sencillas como utilizar un Zeller, hacer un borrado, crear una tabla, modificarla. ¿Sí? Estoy todavía viendo deficiencias que ya no deberían estarse presentando. Porque miren que estamos repitiendo todo, o sea, hicimos un repaso de todo lo que vimos en el primer corte utilizando otro gestor de base de datos. ¿Listo? Entonces no sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes al respecto. El día jueves vamos a ver procedimientos almacenados, vistas y disparadores. Y quedaríamos ya listos para hacer una práctica general y comenzar a trabajar en todo eso. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. ¿Todo claro? Sí, señor. Entonces mañana las fechas, ¿sí? Sí, señor. Vale. Igualito que hicimos la clase pasada. ¿Cuándo la entrega el proyecto final? Esa es para la semana 16. Si la memoria no me falla, creo que es para el 23, pero habría que revisar bien las actividades evaluativas que tienen en el aula. ¿Listo? Entonces, si mal no estoy, es para el 23. 23 o sea, en 15 días. ¿Cierto? En 15 días. Y ese mismo día, y el 25 haríamos parcial. Aspiro ya para tener ahí las calificaciones de el parcial número 1. Incluso yo creo que voy a dejar eso listo para mañana, para que ustedes las vayan visualizando ahí y sepan cuánto necesitan en el segundo parcial y cuánto necesitan en el proyecto. Sí, bueno, los que necesitan, los que de pronto con buenas notas no tendrían problema. Listo, entonces, no sé, dudas, preguntas, inquietudes al respecto. No, señor, por mi parte no. Listo, muchachos, entonces, pues nada, vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos el día jueves. Estamos pendientes. Ah, mira lo que ahí nos confirma Lorena, que es para el 25. Entonces, de acuerdo a lo que creía que era para el martes, pero bueno, si dice ahí para el 25, no hay problema, no puedo llegar a cambiar eso. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos confirmó Lorena, muchas gracias. Nos confirmó ya entonces la fecha para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que ese proyecto no solo lo deben entregar, sino lo deben sustentar. ¿Sí? Entonces, lo deben sustentar, me lo deben explicar a mí, yo haré preguntas y de ahí sale la nota. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, nada, repasar mucho. Propendo hoy o mañana a primera hora por subir esta clase para que la puedan visualizar y nos veremos el día jueves. Una feliz tarde a todos, que estén muy bien.